Reyes, capítulo 17, versículo 17. Por favor, acompáñenme con sus Biblias y vamos a compartir la tercera parte sobre esta serie de mensajes que tiene por título No temas porque Dios te sostiene. ¿Cuántos creen esta verdad? Y les hago otra pregunta. ¿Cuántos han atravesado o están atravesando algún imposible? A ver, levanten su mano. Algo que para uno es imposible y que es difícil con sus propios recursos poder cambiarlo. Bien, y muchos hemos atravesado esas situaciones en las que tenemos gigantes o situaciones que nos desbordan y que no podemos hacer nada y solo podemos buscar y esperar la intervención de Dios. Yo recuerdo cuando Mateo tenía 2 años, él tuvo un episodio respiratorio. Nosotros lo llevamos a la guardia, era un sábado, y le hicieron todos los estudios correspondientes. Nosotros pensábamos que ese mismo día nosotros íbamos a volver a casa con él, pero no. La doctora de guardia, después de estar todo un día haciéndole análisis, haciéndole radiografías, nos dice que Mateo se tenía que quedar internado. Para nosotros fue terrible eso porque nunca lo habíamos vivido. Mateo era muy chiquito y realmente fue muy preocupante para nosotros. Si bien la médica nos dijo que era necesario para poder, para que él pueda tener un tratamiento durante unos días, nosotros estábamos muy preocupados realmente. Y bueno, cuando a él lo subieron a una de las habitaciones, yo recuerdo que, bueno, vinieron y una de las cosas que le colocaron fue una sonda en su nariz para poder brindarle oxígeno, porque tenía poca saturación de oxígeno. Y cuando yo lo vi a Mateo en la cama, con la sonda, con el oxígeno, me empecé a preocupar. Entonces fui al baño de la clínica, me arrodillé y llorando le decía al Señor, ¿por qué? Y yo le decía, Señor, sacó a Mateo de esta situación. Y yo sentí como que Dios me dijo, ¿perdón? Y el Señor me dijo, Él es mío, me pertenece. Mis ojos están puestos sobre Él. Entonces en ese momento donde estaba orando en el baño, el Espíritu Santo me habló con estas palabras y mi corazón recuperó la fuerza, la fe frente a esa situación que estaba atravesando mi hijo y me hizo ver que Dios estaba en control de la situación. Y me hizo replantearme eso de preguntarle, ¿por qué? Seguramente han escuchado en alguna de los mensajes que muchas veces le preguntamos a Dios, ¿y por qué me pasa esto? Y a veces no nos preguntamos, ¿y por qué no me debería pasar esto? Entonces hay situaciones que nosotros atravesamos que nos desencajan, por decirlo de alguna manera, y que nos llevan a replantearnos cómo estamos mirando
la situación, cómo está nuestra fe frente a eso que estamos viviendo o atravesando. Y vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 14. Vamos a arrancar de ahí. Recordamos toda el relato anterior donde la viuda empieza a confiar en lo que el profeta le decía y donde el Señor responde a esa situación que estaban viviendo de escasez, pero el Señor respondió y fue Él el que prometió y el que cumplió. Y vamos a ver lo que dice el versículo 14, porque después de eso pasa algo más, muy interesante. Y dice, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ahí vemos que Dios promete. El versículo 15 dice, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Ahí vemos que la respuesta de Dios, la promesa, se volvió tangible, real en la vida de Elías, de la viuda y de su hijo, que lo que el Señor prometió lo cumplió. Y vemos el versículo 17, que acá viene lo que quiero compartir con ustedes. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró, es decir, murió. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Yo me imagino a Elías en ese momento, Señor, ahora se me muere el hijo de la viuda. Después de que hayamos visto tu provisión, después de que hayas prometido y respondiste, ahora se muere el hijo, Señor, justo ahora. Veníamos tan bien. Pero veamos qué sucede. Dame a tu hijo, le contestó Elías, y quitándolo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la haces sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor, ¿qué hizo? Oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de regreso, lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. Tremendo, porque es un relato donde uno puede aprender realmente muchísimas cosas y hemos estado compartiendo sobre distintos principios que uno puede desprender de este relato bíblico y aplicarlo a nuestras vidas,
porque todos vivimos o vamos a vivir situaciones tal vez trágicas, situaciones donde nuestro corazón se angustie, situaciones que no comprendemos por qué y que seguramente lo vamos a comprender o vamos a tener respuesta cuando estemos en presencia del Señor, pero lo que no tenemos que perder de vista es nuestra fe y nuestra mirada en Jesús, porque lo que hacen las situaciones justamente es eso, es desestabilizarnos y hacernos vulnerables, pero en el Señor nosotros podemos tener fortaleza y saber que Él tiene el control de todas las cosas y que por encima de nuestra vulnerabilidad está la soberanía de Dios. Y es interesante esto, porque Dios había sostenido a Elías de maneras extraordinarias. Recuerdan que primero lo sostuvo a través de cuervos, después en el arroyo y luego a través de esta viuda que tenía un poco de harina y un poco de aceite solamente. Y la fe siempre nos lleva por caminos diferentes. La fe siempre nos lleva a poder tener experiencias que salen de la lógica, que salen de lo natural, que salen de lo que para nosotros es conocido. Por eso Dios quiere ayudarnos, mis hermanos, a que conozcamos la grandeza de su poder y su amor para con nosotros. Y quiere que aprendamos que sus recursos no tienen límites, que hay situaciones que sí las vamos a atravesar, pero que Él no tiene límites y está en control de todas las cosas. Y como dije hace un momento, su soberanía, su gobierno está por encima de nuestra vulnerabilidad, de nuestra incapacidad, de todo lo que nosotros podamos humanamente tener. Por eso es interesante que luego de comprobar el poder de Dios en la multiplicación de la harina, del aceite, sucede esto que fue terrible. Se le muere el hijo a la mujer que había recibido la promesa de Dios. Algo que desafiaba la fe de Elías de una manera muy grande, porque ahora había que resucitar a un muerto. O por lo menos era lo que Elías quería. No quería dejar a esta mujer que estaba viuda, que había recibido palabra de Dios y que ahora se le muere el hijo. Entonces la fe de Elías fue probada, la fe de la mujer también fue probada y inmediatamente Elías accionó. Inmediatamente Elías tomó el asunto y comenzó a utilizar su fe. Por eso es interesante saber que nosotros estamos expuestos a situaciones imposibles. Por eso yo les pregunté cuando comenzamos este mensaje, ¿cuántos están atravesando algún imposible o han atravesado? Porque todos estamos expuestos. Yo les comenté lo de Mateo hace un momento, pero les puedo comentar un montón de otras cosas y ustedes me podrían contar un montón de experiencias, de imposibles que han experimentado, han atravesado y vamos a atravesar. Vamos a atravesar. Fíjense que el versículo 17 dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Por eso, ¿qué es un imposible? Bueno, es una situación que no se puede resolver por medio del poder o de los recursos que nosotros tenemos humanamente. Es una situación sobre la que no podemos tener ningún control. Es algo que solo Dios puede cambiar. Eso es un imposible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante los imposibles?
a mí me impacta la forma en la que Elías reacciona frente a ese imposible. Está bien, uno puede decir o pensar, bueno, pero Elías era el profeta, era el hombre de Dios. Sí, pero no te olvides que Elías era un hombre de carne y hueso como vos y como yo. Y que nosotros tenemos una relación con Dios como la que tuvo Elías y podemos conocer a Dios y caminar con Él de la misma manera que lo hicieron los hombres y las mujeres de la Biblia. Por eso me llama la atención la reacción que tuvo el profeta, y la reacción de la mujer fue diferente. Podemos destacar dos reacciones. Primero, la mujer se quejó a Elías como si él tuviera la culpa, como si Elías hubiera tenido parte en esa situación trágica de muerte del hijo. Ella se quejó. La otra reacción, pensó que Dios la estaba castigando por sus pecados. Ella lo expresa cuando le dice a Elías: viniste, Elías. Entonces, su dolor era tan grande. Ahora, uno puede analizar, reflexionar que eso era lógico. Son reacciones naturales que nosotros tenemos, como la que yo tuve, por ejemplo, en el caso que les puse. Señor, ¿por qué? Llorando, angustiando, veía a mi hijo con oxígeno, hasta que Dios me habla. Entonces, por lo general resulta inútil en esos momentos buscar razones, porque estamos frente a un imposible. Entonces es ahí donde nosotros necesitamos buscar la respuesta que reconforta nuestra fe de parte de Dios. En las situaciones imposibles, el único que puede tener una respuesta para nosotros, mis estimados, es Dios. Los médicos, cuando está el cuadro del paciente muy grave, lo que menos hacen es darte esperanzas. Es más, te desalientan por las dudas. No sé si alguno ha vivido esto, yo lo he vivido. Entonces, el único que puede tener respuestas en esas situaciones y en un montón de otras es Dios, al que el hombre moderno intenta sacar de escena. Por eso muchos están hoy frente a situaciones imposibles, seguramente, donde parece que no hay salida. Ya ni siquiera tal vez podés imaginar cómo se va a solucionar este asunto. La pregunta es, ¿tendrá Dios una salida para esa situación? ¿Parece imposible? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra vida una situación de estas características? ¿Para quién es imposible? Pregúntate. ¿Para mí o para Dios? ¿Será imposible para vos, Señor? Entonces es bueno saber que las situaciones van a ocurrir, que nosotros estamos expuestos a situaciones imposibles, pero que Dios es Dios de imposibles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios es un Dios de imposibles. ¿Por qué digo que Dios es un Dios de imposibles? Bueno, veamos lo que dice Lucas capítulo 1, 37, si quieren anotarlo. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Cuando hay algún imposible para vos y para mí, el Señor lo que hace es decir: vení, déjamelo a mí, que yo soy Dios de imposibles.
porque yo hago lo que nadie puede hacer. Y no solamente eso, Dios te llama y te dice lo que nosotros leemos en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 25, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y también vemos en Romanos capítulo 4 versículo 17, Dios te llama frente a ese imposible y te dice, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Frente a los imposibles, Dios te llama. Te dice, hey, vení. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Y Dios quiere enseñarnos eso, que nosotros también llamemos las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que vos no ves. Esa es la fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios es un Dios de imposibles. El único imposible para Dios es obrar a través de alguien que no confía en Él. ¿Bien? Entonces, el asunto ahora es nosotros y los imposibles. ¿Qué pensaría Elías? Lo que les dije al principio, justo ahora, Señor, se muere este chico. Justo que estoy acá, hubieses esperado, Señor, que me vaya. No. Por eso cuando estamos frente a un imposible, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, ni siquiera sabemos cómo orar, porque decimos, Señor, ¿por qué? No entiendo. Claro, es natural de nuestra humanidad, pero no natural para nuestra fe. Para nuestra fe, ¿saben lo que es natural? Es ver las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo natural para nuestra fe, que para nuestra humanidad y nuestra naturalidad es sobrenatural. Entonces, Elías no se dejó doblegar por la situación y buscó una salida para lo imposible. ¿Cómo buscó esa salida para lo imposible Elías? Lo primero fue que no perdió tiempo buscando las razones de la muerte. Elías al toque le dijo, dame tu hijo. No se empezó a preguntar, ¿y por qué? A ver, el origen del mal. No, actuó. No se dejó amedrentar, seguramente era difícil, pero él no perdió tiempo. Cuando nosotros perdemos tiempo, el enemigo aprovecha el tiempo para maquinarnos y para destruirnos. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, no el enemigo sobre nosotros. Pidió a la mujer que le dé el hijo, dame acá tu hijo, le dijo. ¿Cuántas veces en lugar de buscar respuestas nos ponemos a hacer más preguntas y nos metemos y nos enrollamos? Por eso él no perdió tiempo buscando razones de la muerte, él actuó. Él se dispuso a hacerse cargo de la situación. Dice, lo tomó en su regazo. No dijo, bueno, siento que Dios me llama a otra parte, el Señor ya va a obrar. Quédate tranquila, que así como el Señor obró con la harina, con el aceite, va a obrar. ¿Sí? Yo
un gusto, me tengo que ir a otra región, tengo que profetizar a otros, así que nos vemos. Elías no hizo eso, no se lavó las manos como Pilato. Lo que hizo Elías fue hacerse cargo de la situación, tomó en su regazo al niño, al hijo de la viuda. Él clamó a Dios y no oró una oración cualquiera. Dijo lo que había en su corazón. Y esto es fantástico, porque seguramente cuando nosotros oramos y clamamos a Dios frente a ese imposible, lo primero que salga es angustia. Y está bien. Ay, pero qué poco espiritual, pastor. No, yo me angustio. Y cuando me angustio, voy a los brazos de mi Padre, me inclino y vuelco mi angustia sobre Él. ¿Y saben qué? Cuando vuelco mi angustia sobre Él, mi fe se hace más fuerte. Y cuando lo escucho, mi fe se hace más fuerte. Entonces, cuando Elías fue y clamó, oró a Dios, dijo lo que había dentro de él. Dios es el único que tiene poder sobre la vida para darla y para quitarla. Él mismo es el recurso más grande y tiene el poder para transformar lo imposible en posible. Por eso clamó a Dios. Su corazón estaba colocado en Él. Y Él también se tendió sobre el niño 3 veces y volvió a clamar: te ruego que hagas volver el alma de este niño a Él. Te ruego, Señor, te ruego. Siempre, siempre Él le creyó a Dios. Es decir que una vez que Él derramó, volcó su angustia, su preocupación, Él se puso los anteojos de Dios, donde podía ver que eso imposible era posible para Dios. Y Él clamó, Él creyó, y Él siempre estuvo por encima de esa situación una vez que pudo volcar todo su corazón delante de Dios. Entonces, Él sabía que Dios tenía el control. Por eso yo te quiero decir que no permitas que los problemas te aplasten. Dios respondió y el niño volvió a vivir. Te hago una pregunta. ¿Hubiera resucitado el niño si Elías no hubiera orado? ¿Hubiera resucitado? ¿Cómo lo sabes? Muy bien, nadie clamó. Yo pienso lo mismo. Yo creo que si Elías no hubiese orado, no hubiese clamado, no se hubiese puesto entre Dios, la viuda y el niño muerto, probablemente no hubiese pasado nada. Pero Elías se hizo cargo, Elías clamó, tuvo fe y Dios respondió. Ahora hay situaciones que, como les decía al principio, vamos a encontrar la respuesta el día en el que estemos con el Señor. Por eso, no te enrosques, no te enroles en un círculo de pensamientos que lo único que hacen es acrecentar tu angustia y hundirte más. Elegí que tu fe sea más fuerte y tener la esperanza que el Señor te va a dar respuesta a tu corazón a esas preguntas que tal vez quedaron sin responder por ahora. Por ahora.
Por eso, ¿cuántas situaciones imposibles cambiarían si nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer? Por eso, en esta mañana el Señor nos dice, no temas, no temas. Yo soy Dios de imposibles. No temas, porque yo te sostengo. Aunque el cielo y la tierra tiemblen, yo, el creador del cielo y de la tierra, te sostengo.